Ya nos desordenamos y el tiempo de DASA pasó Listo. para el siguiente bloque porque Vamos, hay mucho rápido. material DASA y la verdad es que queremos entender si esto mueve o no la aguja. Ya, voy a ir volando con este tema. Entonces, Atención. si yo me pongo de acuerdo con alguien para que ese alguien mate a un tercero a cambio de un beneficio económico y ese alguien no hace nada, entonces esa situación hoy día sería impune. Con este proyecto se castiga. Pena 3 años y un día a 5 años. Bien. Y esta pena se aumenta, ¿no?, en el caso en que esta conspiración o también el delito de sicariato se concreta respecto a un juez penal, un fiscal del Ministerio Público, un defensor penal, carabinero, PDI, gendarmería. Si es que finalmente esto se concreta, 5 años un día a 10 años de cárcel. Ya. Ese es el primer proyecto. Perdón, ¿eso es adicional a la pena ya existente? No, esa es la pena que se Para ese asigna delito. para O ese sea, delito. si un sicario mata a un carabinero, ¿tiene 5 años? No, porque es distinto, porque el Código de Justicia Militar establece una pena, y además fueron se agravaron con la ley Naim Ratamal, pero antes ya eran 15 años un día a presidio perpetuo si usted mata a un carabinero, a un PDI, a un gendarme o a personal de las Fuerzas Armadas que esté cumpliendo labores de orden público en el contexto de un estado de excepción. Me parece muy bien. o de, Pero ¿qué es lo que agrega esto entonces? No, por si, lo que agrega si la la otra conspiración, pena es hasta... La conspiración. la conspiración. Claro, ponerse de acuerdo. Pero la conspiración que resulta. No, pues porque si usted, Si resulta, si se agrava. resulta, a usted lo condenan como autor de un delito de homicidio calificado, o sea, un homicidio agravado. No lo sancionan por ponerse de acuerdo con alguien para matar a cambio de un precio o beneficio económico, sino a usted lo castigan por el haber asesinado a la persona. Correcto. Entonces es una figura que es distinta. Esto que agrega que la sola conspiración, o sea, el solo acuerdo, aun cuando la persona a quien se le hace el encargo no haga nada, es sancionado penalmente, cosa que al día de hoy no ocurría. Hay un segundo proyecto que yo diría que este es bien importante, ¿Cuál? ¿no? Y yo le recomiendo a la gente que se dedica a esto que no se compre un código penal porque lo va a cambiar, no, de verdad, va a ser es masivo. Ah, buena recomendación. Se llama Sistematiza delitos económicos y en contra del medio ambiente y adecúa las penas aplicables a todos ellos. Fíjense lo que establece. Primero, adecúa el sistema de determinación y sustitución de penas al ámbito de criminalidad económica. ¿Qué significa eso? Que para los delitos económicos, que se van agrupando además en 4 categorías, los que hoy día están dispersos en muchos cuerpos legales, no están solamente en el Código Penal, y eso hace un poco difícil su entendimiento y tienen penas que son muy variadas. Entonces acá se uniforman, se establecen 4 categorías, se establecen penas que son coherentes, ¿no?, según la gravedad de cada una de estas categorías, pero también se señala, mire, usted para poder acceder a un beneficio, si es que lo condenan, para cumplir en libertad una condena, entonces las reglas generales no se aplican reglas especiales. Hoy día, para poder acceder a una libertad condicional, o sea que usted cuando es condenado a una pena porque cometió un delito, ¿no?, usted puede cumplir esa pena no en la cárcel, sino en libertad. Se requiere que la pena a la cual usted es condenado sea hasta 5 años. Ya. Y además que usted no tenga antecedentes. Ahora esto lo baja a 3 años, ¿no?, que igual es una baja importante, ¿ya? Eso es lo más importante. Y eso lo establece respecto, oye, de todos estos delitos económicos. Lo segundo, reforma el sistema de consecuencias pecuniarias y inhabilitaciones. Esto es bien importante porque uno muchas veces escucha, oiga, esta persona cometió un delito contra el mercado de valores, ¿no? Y de repente se lleva 100 millones de dólares, pero bueno, lo sancionan a 30 millones de dólares, mega negocio. ¿Ah? Si es que te pillan, te llevas gran parte de la ganancia para la casa. Con esto cambia, se establece además que las sanciones de multa van a depender de la capacidad económica de la persona, ¿no? Y eso también es relevante, porque el día de hoy eso no ocurre, ¿no? Entonces van a ver cuál es la capacidad, entonces vamos a establecer sanciones más altas a quienes obviamente tienen más. El comiso, que es la retención de las ganancias del delito, también se perfeccionan para que tengan un efecto real y además se agravan las inhabilidades. Y esto es bien importante. ¿Se acuerdan que había un alcalde de Coquimbo que fue castigado y que, sí, pues, fue castigado y sancionado por hechos de corrupción? Sí. Fue sancionado y entre las sanciones estaba la inhabilidad para poder ejercer el cargo de alcalde. ¿Y qué hizo? ¿Qué es lo que hizo? Se postuló al Congreso, diputado, el señor Pedro Velázquez, Pedro Velázquez. Oye, y en un momento estuvo en la mesa de la Cámara de Diputados, fue uno de los vicepresidentes. No, fue Imagínate. presidente por un día. ¿O llegó a ser presidente? Fue No, creo que presidente. fue uno de los vicepresidentes. Fue Bueno, presidente por un día y la derecha votó la, sí, pero igual la censura. era muy grave. Bueno, con este proyecto las inhabilidades
se establecen de una manera que sea proporcional. Mira, reforma a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ya, acá yo creo que este proyecto va a tener problemas, no le va a gustar a los grandes grupos económicos de Chile. ¿Cuál? Porque se establece que básicamente los delitos que permiten sancionar a una persona jurídica van a ser básicamente todas las formas de defraudaciones, o sea, de estafa. Personas Al día- jurídicas, dícese una empresa. Una empresa, porque al día de hoy Se cambian los principios mismos del derecho penal, a lo menos de la manera clásica, que Sí. la responsabilidad penal es individual. Ese es como el Ese- gran principio de 100 años, digamos. Y hay un gran debate y eso, bueno, Chile al final no lo hizo voluntariamente. ¿Ah? Esta era una de las exigencias que se colocó para que entráramos a la OCDE. Sí, por eso. Mira, De hecho- Entonces, sí. Ahora, los delitos bases se amplían, pero de manera muy, muy importante. Y eso yo creo que va a cambiar también la aguja de manera relevante. Y hay modificaciones al Código Penal. Y hay muchas modificaciones, muchas. Este es un articulado, 65 artículos, que son bastante, digamos, yo te diría importantes. Introduce delitos en contra del medio ambiente. Imagínate. Yo no creo que muchos vayan a estar de acuerdo de las empresas que mandan en Chile con esto. Amplía el catálogo de delitos de mercado de valores. Además, establece el delito de publicidad engañosa en materia del consumidor. Mira. Establece la protección penal en contra de ciertos supuestos de explotación laboral. Entonces, a mí me parece de que se diga que esto va a salir en menos de 75 días, A dudar. conociendo el lobby que hay en el Tírate un Congreso, pronóstico, Daza. yo creo ¿Cuántos que esto días? no va a salir. ¿Cuántas? No, Eduardo- 4.500. Eduardo, me- O sea, el acuerdo es para tramitar, no para aprobar. ¿no? Correcto. y te Claro. cuento una cosa, les cuento una cosa, esto Ahí está la trampita, pues ahí está Claro. la trampita. Sí, esas normas las hemos discutido muchas veces. Hace décadas. ese- Y- Pero este es el jarabe, y este es el nunca- jarabe y para nunca llegan a generar ser un ley. contexto Oye, social. Fíjate, esto está en segundo trámite, o sea, ya se aprobó por la Cámara de Diputados, Ya. fue al Senado, Ya. el Senado le hizo modificaciones y todavía no lo despacha a la Cámara. Esta cuestión tiene para largo, Sí. pero este proyecto es realmente importante. ¿Tú dudas que salga en este Y, gobierno? yo dudo que salga como se está planteando, lo van a podar. Te digo, pero solamente para terminar, Gonzalo, me demoro nada, con el último de los 3 proyectos que se supone que se va a aprobar ahora y tiene que ver con lo que habíamos conversado y hay, digamos, otra imagen que estamos viendo en pantalla que tiene que ver con el control de identidad preventivo a extranjeros. Y se establece que aquellas personas que le hagan control de identidad, que son extranjeros, que no puedan acreditar que se encuentran en una situación migratoria regular, el funcionario, fíjate, deberá, es un mandato, deberá registrar a esa persona y deberá trasladarlo para ponerlo a disposición de la PDI, acá es el problema, dentro del más breve plazo. Yo no sé qué es eso, si es que pillan a alguien en Porvenir, en 24 la región horas, porque es de... el límite constitucional, diría yo. Es que el Así problema, lo interpretaría yo. el problema, Gonzalo, es que efectivamente, como tú dices, el máximo para tener detenida una persona en Chile es 24 horas. Acá no, se establece el plazo más breve posible, esto para corroborar la situación migratoria e iniciar procedimientos que correspondan conforme a la ley. Solo para terminar, esto se extiende también, esta facultad, para las Fuerzas Armadas que están ejerciendo labores de control en zonas fronterizas, ¿no? A partir de las facultades excepcionales que tiene el presidente, a partir de la ley de infraestructura crítica. Estos son los 3 cambios que se realizarían prontamente, los más rápidamente tramitados según la promesa que nos da el Congreso y el Gobierno. Yo respecto al segundo no les creo mucho, pero bueno, vaya a saber uno cómo van a hacer. Se pasó Daza la capacidad de síntesis, la cantidad de información era Ya, impresionante. ahora, juega. Gonzalo Youssef. Bueno, tenemos efectivamente y muy bien sintetizado 3 proyectos al corto plazo y respecto de eso, los 2 primeros son simplemente ampliación de tipos penales, lo que no tiene ninguna mayor, creo yo, sin perjuicio de la importancia práctica que pueda tener en cada uno de estos temas y la dificultad que pueda tener o no su aprobación. Yo creo que el enfoque y que hay que concentrarlo en la violencia. Entonces el tema del medio ambiente, el tema de los delitos económicos, además de controvertido, porque obviamente tiene un enfoque que va a depender de la trinchera en que yo esté, no inciden en el tema más conflictivo, que es la violencia. Entonces creo yo que, salvo el tema del sicariato, que es muy insignificante, no se podrá afectar en un año a 3 personas o 5 personas, no veo un tema sustantivo. Sí, con respecto a lo tercero, que es el control de identidad. Y además va a ser un tema que va, sin perjuicio de las voluntades legislativas, se topan con la realidad, primero, práctica policial, que ¿qué va a hacer Carabineros? Va a empezar a llevarse preso a todos los repartidores que les hacen control y que andan en moto, porque todos esos les aseguro que no tienen completa su situación migratoria. Entonces, si la norma es así, vamos a terminar con toda esa gente en los controles de identidad y en la práctica reventando las comisarías
¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a verificar la identidad? ¿Va a haber un sistema de registro biométrico? Entonces creo yo que ese tema, que sí es significativo, es una gran incógnita. Tiene hartos nudos por amarrar. Ahora, ¿qué le parece el plan Calles sin Violencia? Muchos se ha hablado, ya se dio a conocer las comunas, hay muchos alcaldes que están molestos y que dicen que aquí va a haber una migración delictual. ¿Cómo se va a implementar este famoso plan? El Seba Castillo nos invita a conocer un poco la historia de lo que ha sido el plan Calles sin Violencia y luego lo debatimos con nuestros invitados. La agenda de seguridad sigue avanzando y tras semanas de conversaciones y discusiones entre oficialismo y oposición, hemos podido observar un acuerdo en esta materia. Varias son las medidas propuestas por los distintos sectores que buscan garantizar el bienestar de los ciudadanos de Chile. Entre estas está el llamado Plan Calles sin Violencia. El plan implica un trabajo muy intensivo y reforzado en este grupo de comunas, pero además va a haber un grupo más amplio de comunas donde se va a hacer un refuerzo de actividades preventivas y va a haber un grupo más amplio aún en que se van a reforzar algún tipo de inversiones en temas de seguridad. El plan no estuvo exento de polémica, luego que tras una lista no oficial no se incluyeran algunas comunas críticas, los alcaldes de estos territorios manifestaron su indignación e hicieron un llamado al Estado. ¿Qué le digo yo a mi comunidad cuando tiene que enfrentarse? Esto genera desesperación. Esto genera que nosotros necesitamos medidas urgentes para poder combatir el crimen organizado. La lista finalmente salió y nuevamente quedaron algunas sin la aplicación del plan. Es el caso de Conchalí, que quedó como un sector isla. La delincuencia es movible, entonces la preocupación que tenemos nosotros es que hay una definición puntualmente en ciertos sectores, pero cuando se dejan como unas islas o entre medios sin cubrir, lamentablemente van a ser perjudicadas porque la delincuencia es movible. Por otra parte, el gobierno dio algunos detalles del plan. Si bien el plan Calles sin Violencias tiene 46 comunas, también se habla de 2 intervenciones que tienen que ver con la intervención comunitaria. Una que va a abarcar 120 comunas, que es Estado presente. Una política liderada por la Subsecretaría de Prevención del Delito y que va a requerir recursos permanentes durante 3 años. Mientras que desde el Poder Judicial, su vocera, Ángela Vivanco, mencionó que ante las medidas que se están tomando tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo, es conforme a la urgencia, pero también existe la obligación de pensar bien las cosas y buscar soluciones que sean las más adecuadas y ponderadas. Cada inserción que uno hace en el sistema legislativo tiene efectos en otras materias, no son islas, ¿no? Y en consecuencia, si uno aprieta por un lado, tiene que fijarse qué es lo que pasa hacia el otro, ¿no? Hay un régimen de libertades públicas que hay que combinar con la seguridad, pero no nos podemos transformar en un estado policíaco. Es el plan Calles sin Violencia, una medida eficiente para garantizar la seguridad pública del país. ¿Cómo ha sido el trabajo tanto del Congreso como del Gobierno para terminar con esta crisis? Anunciado entonces el plan Calles sin Violencia, son 22 comunas en la región metropolitana, 46 a nivel nacional, con ejes en la persecución penal efectiva y en el despliegue policial especial. Aunque, a ojos de la Suprema, de la Corte Suprema, en voz de su vocera, valga la redundancia, Ángela Vivanco, no nos podemos transformar en un estado policial. Podríamos hacer una revisión rápida de lo que van a hacer las comunas aquí en la metropolitana: Colina, Renca, Recoleta, Independencia, Melipilla, Maipú, Quinta Normal, Cerro Navia, Pudahuel, Puente Alto, San Bernardo, La Florida, La Granja, La Pintana, Lo Espejo, El Bosque, San Joaquín, San Ramón y San Miguel, además de Santiago, Estación Central y Peñalolén. Ahí están las comunas de la metropolitana. 22 de las 46 a nivel nacional están aquí en la región metropolitana. Se tomaron varios factores para determinar cuáles iban a ser las comunas elegidas, entre ellas, por decir algunos, la presencia de pandillas, de crimen organizado y tráfico de drogas. Elizabeth, ¿te parece un plan contundente? ¿Te parece un plan que va a generar resultados positivos para poder controlar la violencia en nuestras calles? Eso es lo que todos esperan. El punto es que la medida es tan vaga, el sistema de implementación no ha sido comunicado, no hay conocimiento, ANI sigue no teniendo ningún tipo de facultad, no hay vinculación informativa entre los distintos municipios.
sigue siendo un discurso político que se puede escuchar muy bonito, pero en la aplicación práctica nadie sabe absolutamente nada, y ese es un gran conflicto que tenemos. A ver, Gonzalo, ¿te parece? ¿Tiene la misma sensación de que es un anuncio, de que queda ahí, o aquí tiene que haber un trabajo? Un poco siendo coherente con lo que he señalado antes, que hay dos cosas que son mucho más importantes que todo lo que se está discutiendo y avanzando en términos legislativos. Uno, el control fronterizo. Y en segundo lugar, el tema de la responsabilidad penal de los menores de edad. Y tercero, el tema carcelario. Yo creo que esos tres temas, que son mucho más importantes que estos, no están siendo abordados y por tanto no va a haber un cambio significativo en un fenómeno real, en el mundo real. Cuando tú tienes un mundo real que pasan cosas, tienes que producir un impacto causal en ese fenómeno para que cambie. Estas medidas no producen ese impacto causal. Pero no debe ser en paralelo quizás, porque el problema de la violencia en las calles es real y no se va a acabar de un día para otro cerrando la frontera o controlando la frontera como debiese ser. Yo entiendo tu punto y está muy bien. La frontera hay que controlarla de una vez por todas. Pero luego residualmente los barrios se van a calmar. El problema es que ¿qué hacemos hoy día? O sea, lo que pasó hoy día con ese hallazgo en Maipú de un cuerpo, uno dice ya, ¿de qué estamos hablando? O sea, ya esto supera cualquier cosa. A Dios rogando y con el mazo dando. Hay que hacer la operación que está planteando el gobierno de poner los policías más en las calles, por fin sacarlos de la parte administrativa. Todos los gobiernos han dicho que tienen que salir de la parte administrativa. Es de esperar que en esta oportunidad ello ocurra. Ahora, en cuanto al plan Calle Segura, a mí me parece que deberá ser por áreas metropolitanas. O sea, no puede ser que yo cruzo la calle y hay plan y me quedo a este lado de la calle y no hay plan. Claro. Tiene que tomar todas las áreas metropolitanas, en este caso la región la ciudad de Santiago completa, el Gran Valparaíso completo, el Gran Concepción completo, ¿ya? Porque no hay diferencia entre una comuna y la otra en términos policiales. El delito no conoce de fronteras políticas entre comunas. No conoce. O si no pasa lo que decía la alcaldesa Matei, que es como apretar un globo en el fondo. Claro. El fenómeno delictual se desplaza a otras comunas. Tú vas a cambiar los carabineros de una comuna a otra, vas a dejar desprotegida a otra comuna, no funciona. Pero a Dios rogando también, porque aquí yo creo, a diferencia tuya, que la tarea más importante pendiente es la tarea de inteligencia policial. Hemos abandonado, yo no sé si hemos abandonado, no lo sé. Yo creo que no estábamos preparados nosotros para el tipo de actores delincuenciales que estamos enfrentando hoy día. O sea, los traficantes de personas, los traficantes de drogas, los traficantes de armas, los traficantes de madera, los traficantes de peces, son industrias organizadas que se desplazan de un lugar a otro, que toman medidas preventivas de las medidas preventivas que toman las policías. Y nosotros no hemos hecho inteligencia respecto a eso. ¿Qué pasa con esta inteligencia? Estamos bien al día. Bueno, la inteligencia fue desplumada, descabezada luego de los escándalos en la inteligencia de Carabineros. 30 segundos, por favor, Elisa. Ningún problema. Yo le digo a la tía Ani. Tía Ani es inteligencia. Si no tenemos inteligencia, perseguir la plata, como yo lo he escuchado por montones de políticos, que hay que perseguir el dinero. Ya, pues, ¿y en qué estamos? Claro. ¿En la qué unidad estamos? de análisis financiero. Tía Ani. Pero hay que levantar el secreto bancario para la unidad de análisis financiero, para la fiscalía y para el servicio de impuestos. Y el delincuente que caiga prisión. Porque es la única manera de verdad de perseguir el dinero que es el negocio de los delincuentes. ¿Y qué pasa con el Ministerio de Seguridad Pública? La semana pasada el senador Sandón nos dijo, eso está listo. Un artículo y está listo. A la vuelta lo conversamos con Mauricio Daces junto a nuestros invitados.